pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a una nueva tier list de Rift. Buenas. Y es que, como en los anteriores vídeos, vamos a hablar de cuáles son las mejores cartas de cada dominio. Y hoy toca el dominio de la mente, el dominio del color azul. Dominio característico, evidentemente, por Kai'Sa, porque al final es la mejor leyenda del juego, pero en el que veréis que suele ser en general un color, un dominio de support, ¿vale? De ayudar y apoyar al otro color, ya que las cartas que realmente ganan, que son las unidades buenas, no suelen estar en este color, salvo una, que es la mejor. ¡Vamos con ello! ¡Let's go! Pues ya estamos por aquí, chicos, con una tier list más, explicándoos un día más cómo funciona cada uno de los colores, lo mejor del dominio, las mejores cartas de este dominio, de este color, en este caso del color de la mente, del color azul, y que se juegan en la mayoría de mazos. Recordar, y lo voy a repetir como lo hago siempre, que lo quiero explicar para que lo entendáis, por si alguno viene solo a este vídeo y no ha visto el de la calma y el de la furia, que os lo recomiendo igualmente, y el de las épicas también. Que esto no es cuál es la mejor carta en general y tal, porque si no, pues casi siempre sería una épica muy concreta, luego una tal, etcétera. No, es la mejor en función de cuál va a ser la más jugada y se juegan más barajas. Es decir, oye, tengo que conseguir esta carta, es un poco tier list de compra, entre comillas. Tengo que conseguir esta carta porque esta carta, si quiero jugar azul, prácticamente seguro la voy a jugar. Ya sea con Ahri, ya sea con Víctor, con Teemo, con Kai'Sa, con Lux, con lo que sea, ¿vale? Eso es un poco la tier list. Por eso veréis que algunas cartas, a lo mejor no está la primera y diréis, joder, pero con lo buena que es esta carta, en el deck de Kai'Sa, ¿cómo no está la primera si Kai'Sa es el mejor deck? Bueno, porque solo se juegan Kai'Sa, a lo mejor. Y entonces priorizo otras que, aparte de jugarse en Kai'Sa, se juegan en otros decks, ¿vale? Aunque no sean tan importantes. Otra cosa es que hiciera tier list de las cartas de la baraja de Kai'Sa. Pues ahí sí que tendría la más importante de la baraja, la segunda más importante de la baraja. Pero no es de la baraja, sino del juego en general, ¿vale? Entonces, pues ahí estaba un poco. Evidentemente, dentro de cada rango, ya sí que voy a evaluar si en la baraja en la que se juega es mejor o peor, ¿vale? Si hay una carta que solo se juega en Ahri y una carta que solo juega en Kai'Sa, siempre va a ser más importante, a priori, la carta de Kai'Sa, salvo que la carta de Ahri sea top tier, ¿vale? Dicho esto, ¿por dónde tenemos que empezar? Pues por las épicas, igual que el resto del vídeo, ¿vale? Empezamos un poco por el final porque ya hicimos una tier list de todas las épicas del juego, de las 42. Os recomiendo que lo busquéis en el canal, que es de la semana pasada, y ahí lo encontraréis. Simplemente ahí evaluamos todas las cartas épicas comparándolas entre ellas. Entonces las vamos a colocar directamente sin mencionar demasiado porque, bueno, ya lo hicimos en aquel vídeo y tampoco es plan ser redundante, ¿vale? Entonces, bueno, las cartas épicas. La primera épica, Ahri azul, combustible para chimenea, ¿vale, chicos? Es un poco fuego, es lo que hay, se usa para entrar en calor cuando le prendes. Ni siquiera las listas de Ahri la llevan, mucho menos el resto de listas, no tiene mucho más que comentar, ¿vale? El sello azul lo puse en potencial, un poco basado en el Time War, que lo voy a colocar ya, ¿vale? Que en su día lo puse en banquillo, pero que ahora lo voy a poner en mazo top, ¿vale? Explicación un poco unilateral. Time War era una carta que hasta hace una semana y media, 2 semanas, que es cuando hice la lista de épicas, se jugaba de banquillo en algunas listas de Kai'Sa, y las Ahri nuevas que giraran alrededor de Time War y cartas buenas y no tanto en la mecánica de Ahri, de la leyenda de Ahri, estaban empezando a aparecer. O sea, estaban desapareciendo las Ahris típicas que habíamos visto los primeros 2 meses de la salida en China, y estaban empezando a aparecer pues estas listas de Ahri basadas en Time War, en hacer en un turno ganar 4 puntos y cosas así, ¿vale? Bueno, no es exactamente en un turno, porque el Time War te da un turno extra, pero en ganar puntos sin ceder al rival. Entonces ahora el Time War es una de las cartas más importantes de una de la baraja top para mí, que es la baraja de Ahri, con lo cual sube de estar en banquillo a estar en mazo top.
Y me da todavía más pie a poner el sello en potencial, porque creo que si se empiezan a ver más el Time War, si empieza a ver más, por ejemplo, el Singularity o cartas de este estilo de reciclar 2 runas, puede dar pie a que se acabe viendo el sello. Si se acaban saliendo más cartas azules que te piden reciclar 2 o 3 o 4 que se jueguen, pues el sello subirá. Por eso lo pongo en potencial. Recordad que potencial es un tier en el que las cartas que están ahí ahora mismo podría estar casi perfectamente en combustible para chimenea, pero yo creo que tienen potencial, según evolucione el meta de este propio set 1, o ya a partir del set 2, set 3, de que sean jugables. Y son las cartas, como siempre digo, en las que yo particularmente intentaría invertir para tener 3 copias de cada. Luego me puedo equivocar, pero a priori van a ser cartas que serán baratas porque no son jugadas prácticamente, pero que yo creo que tienen potencial para subir su valor. Y no lo digo a la hora de, oye, cómprate 10 y véndelas, pero sí, cómprate 3 para tener tus 3, por si luego se acaba jugando, oye, que no te tengas que dejar ahí 10 pavos en cada sello porque de repente han subido y valían 1 euro y ahora valen 10, ¿vale? Pues tú ya los tienes y chimpún. Las otras 2 épicas que quedan son el Team Azul y el Unchecked Power. Dame un segundo que voy a poner el móvil para que no suene. Ahí está. El Team Azul hay que ponerlo en decente, ¿vale? Se está jugando en Timo, es el que se está jugando ahora, en el Morano se juega, ¿vale? Con lo cual, se juega, como hemos puesto otras veces en otras leyendas, con Ari y demás, en un mazo decente, pues ponemos a Timo en decente. Y el Unchecked Power en combustible para chimenea es injugable, no hay mucho más que decir, ¿vale? Es que ni siquiera de banquillo prácticamente no lo lleva ninguna baraja. En el único sitio donde podría encajar de banquillo es en Kaisa, pero se juega Lycathian Rain, que es casi mejor, entonces, bueno, puede ser relevante para algún matchup en concreto de Aurora, de banquillo, porque los bichos son muy grandes y con un Lycathian Rain no te da, y puede ser, pero sin más. Dicho esto, y después de los primeros 7 minutos de vídeo, ya estamos listos para empezar la tier list de verdad. Aquí verdad que hemos comentado un poco el tema del Time War, pero bueno, ahí está. Consul de Pass, primera de las comunes, chicos. Pues el Consul de Pass, yo lo he puesto en decente, ¿vale? Está en decente, de hecho está por delante del Timo. Recordar que mazo decente, mazo top y lo mejor para el dominio las voy a ordenar dentro de su propio tier, ¿vale? Cuanto más a la izquierda mejor, cuanto más a la derecha, pues peor, a priori, ¿vale? No peor, sino que se juega menos, digamos, por así decirlo, ¿vale? Menos importante. Consul de Pass es una carta que se está jugando en listas de Víctor, sobre todo en la vertiente del Víctor azul, pero también en el Víctor amarillo y en Timo, ¿vale? En el resto no, porque tienen otras mecánicas de robo y otras formas de funcionar, pero en las listas de Timo y demás, pues sí. Con lo cual se juega en mazo decente, ya sea Víctor, ya sea Timo, y como se juega en 2, ya se juega más que en Timo, con lo cual la ponemos por delante. Eager Apprentice, no hay mucho que comentar. Carta que no se está jugando absolutamente nada a ningún lado y no le veo yo mucha historia, ¿vale? Falling Comet. Falling Comet es una carta rara a la hora de definirlas. Podría estar en potencial porque creo que es una carta que cuando se jueguen más colores azules en decks más controleros, no tan de tempo como Ari quizá, o igual de controleros que en Kaisa, pero sin tener el rojo, porque al final en Kaisa no se juega esta carta, igual que no se juega el Singularity, porque los hechizos rojos son muy buenos y no necesitas los azules, ¿vale? Pero puede que se acabe con un deck de control estilo Lux, ¿vale? Que es mucho peor y por eso no merece la pena, en los que esto encaje, ¿vale? Ya hay algunas listas de Víctor que llevan uno de esto, incluso uno de banquillo. Para mi gusto se queda un poco corto. Creo que le falta daño para lidiar contra las unidades de Aurora. Se hace demasiado daño a unidades más pequeñas y te está costando 5. Es verdad que no hay que reciclar. Pero yo creo que a largo plazo va a ser una carta jugable, ¿vale? No, o sea, creo que lo es ahora. Que la lista de Víctor que lo llevan es una muy concreta de un fin de semana y en general no se va a jugar. Se juega en Lux, eso sí, porque encaja con la leyenda, pero no tiene sentido. O sea, Lux para mí es un mazo malo, ¿vale? No lo valoro, o sea, de los peores del juego, junto con el de Garen. Con lo cual, lo dejo por ahí. El señor Coloso. El Coloso lo voy a poner en potencial, ¿vale? Y de hecho, voy a poner también el Rictid Rex, aunque aparezca más tarde, también en potencial. ¿Por qué?
Son dos cartas que se han visto copias sueltas, un poco YOLO, diría, pero se han visto copias sueltas. El Colossal Dex de Ahri, me imagino que es una carta que te encaja bien en esos turnos 2 o 3, dependiendo de si sales o no. De momentos de impasse en los que tú estás rampeando, no tienes suficiente energía para jugar la berenjena, pero tampoco tienes un Find Your Center en mano, y tienes ahí como un turno entre medias muerto, que suele ser ese turno 3. Y bueno, es una unidad decente, tiene visión, te permite mirar el top, luego puede defender bien, además con la ayuda de la leyenda de Ahri mejor todavía. Y bueno, pues hay alguna lista de Ahri, una en concreto, yo he visto que lleva un par. Entonces creo que es una carta que puede tener potencial para esos huecos, y bueno, lo voy a dejar ahí. Y con el Rex me pasa un poco lo mismo, pero en Victor, ¿vale? Hay alguna lista de Victor que llevan el Rex. Para mi gusto es un poco como el Cometa, o sea, se queda corto los 6 de daño, pero esto al menos te deja un cuerpo, que pasa otra vez lo mismo. Los 6 de cuerpo también se quedan cortos. Sería una carta muy buena si a lo mejor hiciera 4 de daño y tuviera 8 de might, ¿sabes? Quitarle 2 del daño y meterse en el might, y ya tradearías contra Predators y cosas por el estilo, sobrevivirías contra otras unidades. Y los 4 de daño te permitirían matar algo pequeño. Al final, casi siempre con esos 6 de daño vas a matar algo pequeño. Es raro que justo encuentres algo de 5 o 6 de daño, porque no hay tantas cartas. Y vas a matar algo de 4 o de 5, cuando en realidad querías matar a la de 7 u 8. Entonces, bueno, está ahí, pero creo que es una carta con potencial. Cartas que hagan daño y además, digamos, que hagan dos cosas, ¿no? Que hagan daño y te dejen un cuerpo. Siempre tienen algún potencial de jugar y que encajen en alguna lista, pues que gire más alrededor de unidades o cosas por el estilo. Y bueno, por eso me gusta ponerla ahí. El Yordle va directo a top, ¿vale? Y aquí... Claro, habría que valorar, ¿vale? Habría que valorar. Estoy pensando, ¿eh? Es que... el Yordle evidentemente solo se juega en Kai'Sa, ¿vale? O sea, no se juega en Ahri. De los decks tops, que son para mí Ahri y Kai'Sa en azul, no se juega en Ahri, sí se juega en Kai'Sa. Creo que lo voy a poner por detrás. Lo voy a poner por detrás del Time War simplemente porque ahora sí que sí, las listas de Ahri buenas llevan Time War y llevan 3 Time War y para adelante. Y además, el Time War aparte se juegan algunas listas de banquillo de Kai'Sa, ¿vale? El Yordle solo se juega en Kai'Sa. En general, obtener el Yordle va a estar bien porque vas a poder jugar la mejor baraja. No solo con el Yordle, pero lo necesitas, ¿vale? 3 copias para la mejor baraja se llevan siempre, ¿vale? 3, mínimo 2, casi siempre 3. Pero no lo vas a jugar en ningún sitio más, ¿no? Y el Time War, pues te va a servir para jugar Ahri, que a priori es un deck peor que el de Kai'Sa, pero que además en el deck de Kai'Sa alguna copia de banquillo vas a llevar. Entonces, lo voy a poner por delante, pero podría estar perfectamente por detrás. O sea, dependiendo a qué le des más importancia, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Una carta que se juega en el mejor deck y ya? ¿O una carta que se juega en el segundo mejor deck de ese color? Porque es con lo que lo estás comparando. Pero en el mejor deck también se puede llevar de banquillo. Ahí habría que comparar un poco, ¿no? Pero bueno, creo que ahí en general está bien. El mech, pues banquillo, no tiene mucha más historia. Solo se juega de banquillo en Kai'Sa, no siempre, pero ya se juega más que esto y que esto, creo. Se suele meter de banquillo en Kai'Sa y se suele jugar contra decks de Aurora, ¿vale? Simplemente porque el 8 de Might pues, te permite tradear muchas unidades de deck de Aurora. Tú no has tenido que reciclar, cuesta 7, con lo cual lo puedes jugar relativamente pronto. Y luego combinado, pues por ejemplo, con un Stupefy, pues tradeas Predator sin que se muera, etcétera, ¿no? Te meten un Predator, tú le metes el -1, que tendrías que reciclar porque el Predator tiene Deflect, pero bueno, le metes el -1 y el rival, pues su Predator muere y tú consigues sobrevivir con el mech, etcétera, ¿no? Pues si sale de una Aurora, por ejemplo, cosas por el estilo. Así que está bien. Pasamos a la siguiente, el Orb of Regret. Basura inmunda, ¿vale? Es muy mala, chicos, es muy mala. Y ya está, o sea que no hay nada más que comentar. Me pasa lo mismo con el Pit Crew. Son dos cartas que no se juegan nada. El Pit Crew, si en el futuro, pero en un futuro lejano, es que no lo veo ni el set 2 ni en el set 3. Si en un futuro hay un mazo que gira alrededor de
jugar muchos Gears porque a lo mejor tienes una leyenda que... A ver, podría ser incluso en el set 2, ¿no? Ya está confirmado que sale Ornn. Imaginaos que Ornn, como fabrica armas para los demás en el LoL, pues aquí resulta que tiene una mecánica que yo que sé, que cuando juegas, que los Gears te cuestan uno menos... Yo qué sé, no sé, ¿vale? O que cuando tienes... Y que te cuesta uno menos y que uno menos de energía y uno menos de poder, o yo qué sé, no lo sé, ¿vale? Y empiezan a salir varios Gears. Incluso con esto tendrían que ser más Gears todavía y tendrían que pasar sets. Pero a lo mejor ahí pues encajaría esto porque tienes por 3 un 3 que entra enderezado. O sea, que podría entrar enderezado, que lo puedes enderezar cuando juegas un Gear, entonces puede entrar y salir. Con todo y con eso, es que solo 3 de Might. Entonces... hay que dejarlo aquí. Pantalla de humo. Pantalla de humo está en lo mejor, evidentemente, ¿vale? Bueno, evidentemente, no tan evidentemente, ¿vale? Podríamos ponerlo en la primera de mazo top. Y ahora explico por qué, y es todo comparado con lo que va a venir después, ¿vale? Smokescreen se juega de base 3 copias siempre en Kai'Sa. O sea, no hay fallo, ¿vale? Siempre se juegan 3 copias en Kai'Sa. En Ahri hay listas que la llevan de base. No, de banquillo alguna, pero no todas. O sea, ya estamos ahí, problemex, ¿vale? Porque al final bajar el might ya lo hace la propia Ahri. Es un poco extraño, ¿vale? Pero se juega en Timo. En Timo sí que se juegan un par de copias se suelen jugar, ¿vale? En Víctor no, en Timo sí. En el Víctor azul también, pero bueno, faltan cosas para el Víctor azul, para mi gusto, para que sea un buen deck. Entonces, claro, es como, vale, ¿se juega más que el Yordle? Sí, porque se juega en Kai'Sa y un poco en Timo, ¿vale? Obviando que en Ahri en general no se juega, ¿vale? Entonces, en Kai'Sa y en Timo. Pero luego veréis que hay cartas que se juegan en más decks todavía. Entonces, perfectamente podría estar aquí. De hecho, de momento lo vamos a poner aquí, ¿vale? Es un poco el Time War. El Time War se juega en Ahri y de banquillo en Kai'Sa. Pues esto se juega en Kai'Sa y de base en Timo. O sea, es mucho mejor que el Time War, ¿vale? Entonces, claro, podría casi haber un tier entre medias, luego lo veréis, de lo que vamos a poner en el mejor del dominio y lo que hay en mazo top. De momento lo voy a poner aquí, por eso, porque se juega en un mazo top y en un mazo decente. Me falta que se juega tanto en Ahri como en Kai'Sa, que hay varios casos, ¿no? Spray Call, fuego. Literalmente hay una carta que te pone el mismo bicho. Es verdad que esto tiene hidden, pero es que ni siquiera se juega en listas de Timo, ¿vale? O sea, siendo una carta hidden, no se juega en listas de Timo. Con lo cual, pues no tiene mucho más sentido, la verdad. Stupefy. Pues cartonaco, chicos. ¿Qué os voy a decir del Stupefy? ¿Qué os voy a decir? Vale. -1 a un bicho por 1 sin tener que reciclar y robas carta. Es una carta que por 1 robas. Que encima sirve muchas veces en muchos combates, en muchos might. Porque es muy fácil de jugar, es muy fácil que te sobre una runa y tengas enderezada. Puedes jugarla y dar el -1 para ver si robas otra cosa que te ayude a la respuesta y la encuentres y la puedas jugar. Es demasiado buena, ¿vale? Es demasiado buena. Entonces, hay que conservarla y ya está. Es lo que hay. Evidentemente es lo mejor de dominio porque se juega 3 copias en Kai'Sa, 3 copias en Ahri, 2 copias en Timo. En el Víctor amarillo no se juegan, pero en el azul sí. Tiene que estar. Y por último, como carta común, tenemos el Watchful. La última sería el Rex, pero lo hemos puesto antes. Entonces sería el... Bueno, el Rex ya habría pasado, de hecho. Falta el Watchful, que evidentemente va a top. Y va al lado del Yordle, porque le pasa exactamente lo mismo. Es una carta que solo se juega en Kai'Sa. Bueno, solo se juega en Kai'Sa. Había listas en su día de Víctor que la llevaban. Al final se ha prescindido, ya no se lleva. Porque se llevan el pajarito que te da runa y poco más. Yo lo voy a poner por detrás del Yordle, porque el Yordle te da la carta al entrar y es bastante más relevante en Kai'Sa que te la dé cuando muere. Pero está en el mismo nivel, ¿vale? Para mí está en el mismo nivel. Y este es el recap de cartas comunes, chicos. Este es el recap de cartas comunes. Tenemos una de las mejores cartas del color azul, ¿vale? El dominio de la calma, de la mente. 3 muy buenas, cada una en sus decks. Estas 3 en concreto, las 3 se juegan en Kai'Sa, igual que el Stupefy, pero esta se puede jugar en Timo y estas pues solo en Kai'Sa, pero no deja de ser la mejor baraja. Luego tenemos el Consult de Paz, que sobre todo se juega en Timo y en Víctor, y que bueno, es una carta decente. Una cartita de banquillo.
un par con potencial, que ahora mismo, pues sin más, pero bueno, que podéis ver de vez en cuando en las mesas porque las jueguen. Y 5 bastante flojas, ¿vale? 5 de 13 está bien, ¿eh? O sea, que solo haya 5 flojas, teniendo en cuenta que son cartas comunes, está bastante bien, la verdad. Pero si os fijáis, es un poco lo que os decía antes, son cartas que no ganan partidas. Las comunes, por ejemplo, ¿eh? Alguna épica sí, ¿no? Pero pues el Fun Sentry, pues te da una carta, que esa carta que robas es con la que vas a intentar ganar. El Jordan lo mismo, la pantalla de humo te ayuda, el Stupefy te ayuda, pero no ves, ¡pum!, un bicho, el dragón verde, entendí lo que quiero decir, ¿no? Es un poco, pues, ese deck complemento. No ves el Darius, el rojo, la Kaisa roja, la carta que digas, vale, esto entra, me da un no sé qué turno, pero luego además me puede dar otro punto, luego no sé qué. Esto, pues, normalmente te va a dar un punto, una carta y se muere. O simplemente la carta y se muere, ¿no? Ahí está. Pasamos a Infrecuéntame esta. El FAE. El FAE va a mazo decente y va por delante del Timo, ¿vale? ¿Por qué? Porque igual que el Consul de Paz, de este FAE se juegan 3 copias en Timo, ¿vale? Pero además se juegan copias en Victor, es decir, igual que el Consul de Paz. ¿Podría estar por delante del Consul de Paz? ¿Podría estar por delante del Consul de Paz? Sí, podría estar por delante. De hecho, Consul de Paz, en Timo se suelen jugar 2 copias, no 3, y esto sí. Lo voy a poner por delante. Creo que es una carta bastante infravalorada. Al final, a modus sorpresa, te puede dar un +4 de might en un combate, ¿vale? Él te aporta 2 al salir y resta 2 a una unidad. Evidentemente, si la unidad ya tenía 2 de might, pues solo le resta 1. Si tiene 1, no le resta. Porque mínimo le puede dejar en 1, pero a partir de 3 pues va a restar 2. Y puede ser bastante interesante como punto extra o para seguir holdeando una... pues yo que sé, conseguir holdear una localización, te da turno, ganas ese punto por holdear, te permite meter otra carta boca abajo, siendo Timo. Es una carta bastante interesante. Y en Victor se está empezando a jugar por el baiteo del Hidden Blade, ¿vale? Porque llevas esto y el Hidden Blade, metes la carta boca abajo, el rival espera un Hidden Blade... Pues mete una unidad que medio va a ganar, pero no... Pero gana medias, y entonces tú de repente le clavas esto y se lo matas y no le estás dando cartas, él esperaba conseguir cartas. Tiene sus cosas interesantes. Evidentemente te puede salir mal, pero bueno, lo vas a jugar un poco alrededor de las sorpresas. Si lo tienes que jugar en base, lo juegas en base, pero si crees que te va a venir bien, porque las unidades que tiene el rival, gracias a ese +2 y ese -2... puedes conseguir combatir y ganar la pelea, digamos, pues es guay, ¿vale? Ya digo, creo que está un poco infravalorada, bajo mi punto de vista, ¿eh? Por el hecho de que no se juega Nari en Kaisa, que me parece lógico, pero en el resto de decks creo que es bastante buena. El Conduit. Bueno, el Conduit es potencial, ¿vale? Ya digo que esta no la voy a ordenar. El Conduit es potencial porque todas las cartas que tienen mecánica de rampeo que no piden... bajo mi punto de vista, que no pidan poder, ¿vale? Que no tengan coste de poder, que no te pidan reciclar. Son cartas que tienen un potencial de que sean muy jugables, ¿vale? El Conduit, el problema es que está en un color opuesto al naranja, ¿vale? Que es donde están la mayoría de cartas de coste alto a las que tú quieres esperar a jugar pronto, obviando el Time War, ¿vale? Está el Predator, evidentemente está la Aurora, podríamos considerar el Bolívar naranja... y esa serie de cartas. Entonces, claro, al no poder combinarlo es complicado. Otro color con el que podría ser interesante combinarlo es con el morado, ¿vale? Con el dominio del caos, pero la leyenda es Timo y no encaja mucho con jugar azul para rampear con trucos para llegar a las cartas de Reanimator, de revivir el cementerio, o de pelarle la mano, etc. Pero si en el siguiente set, por ejemplo, sale una leyenda azul morada que encaje bien, pues con rampear o con tal... puede que se juegue. Entonces es una carta que me gusta mucho, el Kundit. Creo que se va a jugar y se puede acabar jugando. Vale, el recogedor de basura, su propio nombre lo indica, igual que la hacedora de gemas. Esta carta yo creo que todos pensamos que podría llegar a haber juego cuando se anunció y tal, pero a largo plazo nos hemos dado cuenta que el coste de poder en este tipo de cartas, las cartas que cuestan poder tienen que ser muy buenas para que nos compense, o que sea una carta hidden, evidentemente. Y esto no es lo suficientemente bueno, es la realidad. Lo mismo pasa con la mochilita esta de setas, ¿vale? Y llegamos al portal. El portal le he puesto un potencial, ¿vale? Ha salido una lista por ahí de Kaisa, que lleva un portal de base y otro de banquillo, porque tiene bastante cartas que hacen cosas al entrar.
ejemplo, el Jordel le tiras un portal y robas, y lo salvas, evidentemente, en un combate, porque el Showdown puedes tirar la acción. El Sentry, como lo vaniseas, robas y lo vuelves a poner en juego y cuando se muera podrás volver a robar. Y así con algunas mecánicas de cartas, ¿vale? Que pueden ser interesantes. Problema, solo puedes salvar en un showdown de combate, ¿no? Cuando tengas esto en un battlefield, el rival te lo vaya a matar y tú digas, vale, pues me lo subo con el portal, me lo saco en la base, robo carta, conquista y sigo teniendo el bicho en base y me da una carta, ¿vale? Y como casi intercambia el portal por esto. Pero claro, para esa circunstancia en concreta, pagar 3 y reciclar un azul es jodido, ¿no? No lo puedes utilizar en respuesta a que te maten algo porque no es una reaction, es una action. Entonces, es complicado. Es verdad que yo creo que tiene potencial solo en decks estilo Kai'Sa, porque salgan más cartas que al entrar hagan cosas que sean buenas y lo quieras hacer, ¿no? Por ejemplo, el zorro azul, que luego hablaremos de él y demás. ¿Por qué digo en Kai'Sa? Porque el coste de poder, al ser un spell, no lo tienes que pagar. Simplemente girando la leyenda ya lo has pagado. Entonces, pero creo que tiene potencial, ¿eh? Si salen más unidades que al entrar hacen cosas o al morir hacen cosas que encajen bien con Kai'Sa, esto puede acabar viendo juego. Pasamos. El Ravenblue Student. Vale, Ravenblue Student evidentemente está en lo mejor. No hay mucha historia que decir. Y habría que definir si está por delante o por detrás de Stupefy, ¿vale? Yo creo que es una carta que la gente que no lo ha jugado no la valora lo suficiente. Y la gente que lo ha jugado igual la sobrevalora. No sé, es como que es un poco difícil de medir. Evidentemente es muy buena en los decks que encaja, que evidentemente los que más son Kai'Sa y Ahri, que además son los mejores decks. Pero evidentemente también se juega en Timo, por el tema de que hay varios spells hidden y cuando los sacas cuenta como jugar la carta, cuenta como jugar un spell, esto gana +1, etcétera, etcétera, y al estar hidden la carta se juega a velocidad de reacción, por ejemplo el Kusun de Paz, ¿no? Entonces claro, yo qué sé, tener esto en un battlefield con un Consul de Paz escondido, el rival entra, sacas el Consul de Paz a velocidad de reacción, robas 2, si en lo que robas encuentras otro spell, lo tiras, pues imaginas un Stupefy, le dan -1 a la unidad, esto gana +1, robas otra. Puede ser un ciclo de hechizos que se ciclan y que no te dejan sin mano porque vas robando, que además te dan potencial para que esta carta haga cositas, ¿no? Y consiga puntos gratis, entre comillas. Porque pagas por el hechizo y ella se beneficia. ¿Es tan buena como para ponerla por delante del Stupefy? Yo creo que está al mismo nivel, ¿vale? O sea, podríais poner una u otra. A mí particularmente me parece un poco mejor el Stupefy, por eso lo voy a dejar por delante. Pero podríais ponerlo al revés perfectamente. Retreat. Otro cartonazo, chicos. Otro cartonazo. Otra carta que se juega en Ahri, que se juega en Ahri y en Kai'Sa. Pero esta sí que no se juega ni en Víctor ni en Timo, ¿vale? Mientras estas dos llevan... El Víctor lleva copias, o sea, el Timo lleva copias y el Víctor azul lleva copias. Esta no se juega en Timo, ¿vale? Entonces, la pongo en lo mejor de dominio porque los dos mejores decks del dominio lo juegan. Cosa que, por ejemplo, con la pantalla de humo, por eso al final la hemos puesto aquí abajo, no, porque en Ahri no se juega, pero esto sí. Entonces tiene que ir arriba, al final de lo de arriba, porque esto se juega incluso en más decks, pero tiene que ir arriba. O sea, no hay tutía, chicos, no hay tutía. Pasamos a la siguiente, que es el Singularity. Yo el Singularity lo he puesto en potencial, al contrario que el Cometa, ¿vale? Creo que el hecho de que haga objetivo hasta 2 unidades sí es relevante, a pesar del coste. Creo que si sale alguna unidad azul que sea capaz de conseguir runas de alguna forma y que no le moleste tanto el perder runas porque lleve el Conduit o cosas por el estilo, puede acabar llevando Singularity en un meta en el que no esté tan establecida la Aurora o se jueguen unidades más baratitas precisamente para combatir a la Aurora. Entonces en ciertos metas creo que tiene potencial de acabar viendo juego y por eso lo he puesto ahí. Y por último, bueno, la Spirit Mother, que es carta de banquillo por excelencia. Ya sabéis que no ordeno, para mí es mejor que el mech, ¿vale? Pero bueno, no lo voy a ordenar. Se juega de banquillo en la baraja buena. Se juega de banquillo en Kai'Sa, se juega de banquillo en Ahri.
no tiene más historia, ¿vale? Ha habido momentos en los que se juega de base y alguna copia de banquillo. Ahora ya, por norma general, es carta más de banquillo que otra cosa, ¿vale? Y se mete contra ciertos emparejamientos. No se juega en Victor, no se juega en Timo. O sea, con lo cual, pues es un poco como el retreat, pero de banquillo, en el sentido de que se juegan en los dos mejores decks y ya. Y pues está perfecto definido como banquillo. Este es el resumen de las raras, chicos. Este es el resumen de las raras. O sea, perdón, las raras, de las infrecuentes, ¿vale? De las poco comunes. Igual llevo un rato diciendo raras, perdonadme. Student y Retreat en lo mejor del dominio, muy bien. No tenemos ninguna mazo top, pero tenemos el FAE para Victor y para Timin. Una cartita de banquillo. O sea, 3 cartitas con potencial, ¿vale? Que ahora mismo estarían en combustible para chimenea, pero tienen potencial de ser buenas. Y 3 que no se juegan. Bastante bien, de promedio, ¿no? O sea, solo 3 de 10, 30% son injugables. Otras 3, es verdad que ahora mismo lo son, pero no te molesta tenerlas en tu colección. Y luego 4 que están bastante bien, ¿vale? Pasamos a las raras. En las raras, la noche es como... no sé cómo definirlo. Es un poco la noche y el día. O sea, hay cartas. Hay como 3 bases. O sea, hay como negro, gris y blanco. Literal. O sea, no hay intermedios. No hay gris oscuro, no. Negro, gris y blanco. O sea, la carta es muy buena o es banquillo o injugable. O sea, es bastante loco, ¿vale? Ava es de las injugables y el Duolingo el Mutation también, ¿vale? Bajo mi punto de vista, repito. Bajo mi punto de vista. Son cartas bastante malas en general. Y que no va a haber juego, creo que nunca, porque hay cosas mejores en ese sentido. Luego pasamos a 2 cartas que yo pongo las 2 en banquillo, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, Mundo, ha habido metas, sobre todo en torneos a Bo 1, que algunos lo llevan de base porque se esperan encontrarse muchas Auroras. Y esa carta la quieres jugar contra Aurora porque... Contra Aurora intentas farmearla al principio con Kai'Sa a varios puntos, por ejemplo, y luego cuando mete unidades muy grandes ahí ya te cuesta, y tener Mundo para combatir esas unidades grandes y conseguir el último punto, los últimos 2 puntos, pues es bastante bueno, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí está. Y Echo, es verdad que hay listas de Ahri que ya lo llevan de base. Por ejemplo, Charlie de los Rune Boys, que os invito porque tienen a que vayáis a su canal, porque... lo primero, darles enhorabuena porque han llegado a 3.000 suscriptores grandes y lo que os quedan, sois unos cracks. Y lo segundo, porque Charlie lo está jugando últimamente y creo que tienen un par, si no me equivoco, un par de vídeos de Bo 3s que yo me he visto por ahí, no sé si tienen alguno más, yo he visto un par, jugando a Ahri. Entonces es bastante interesante y ahí, pues por ejemplo, sí que lleva Echo de base, ¿vale? Pero en general las listas que yo he visto lo llevan de banquillo, a lo mejor uno de base, pero en general de banquillo. Así que ahí lo está. Con lo cual, banquillo para Kai'Sa, banquillo para Ahri, ¿vale? Pasamos a Heimerdinger. Por mucho que me joda, porque es uno de mis campeones favoritos. Mi favorito es Zilean, ¿vale? Pero es uno de mis favoritos. Me flipaba jugarlo en LoL cuando jugaba. Me flipaba en el Legends of Runeterra, ¿vale? Me flipaba, o sea, lo jugaba muchísimo con el Real. Y aquí, pues, de momento no da la talla. Lo mismo que pasa con la Kai'Sa azul. La roja es muy buena, la azul no tanto. Y lo mismo que pasa con el señor Malzahar, al menos de momento. 3 unidades, pues que no son muy buenas. Lo que os he dicho: negro, gris y en blanco veremos que ahora hay alguna. Día de Progreso y Promising Future, más de lo mismo. Promising Future hay algunas listas que lo han intentado llevar, con el tema de... si no me equivoco, de... lo diré. De Nocturne y tal. Son 2 cartas que no son buenas. El azul tiene buen robo ya y se juega con otros colores que también dan robo. No necesitas el Día de Progreso. Y Promising Future, pues un poco más de lo mismo. Llegamos a el blanco. Hemos llegado al blanco, chicos. El zorrete, el vigilante de las 1000 colas, que es la mejor carta azul, chicos. Se juega en Kai'Sa, 3 copias. Se juega en Ahri, 3 copias. Se juega... Kai'Sa, algunas listas llevan 2 y una de banquillo, pero... es lo mismo.
Se juega en Víctor 2 o 3 copias. Se juega en Timo 2 o 3 copias. Es la mejor unidad azul y de las mejores unidades del juego. Gana partidas en momentos de los que te falta poco. Es súper buena para intentar combatir a decks como Aurora, que están tapeados o que se tapean a menudo. Porque lo metes, reduce estrés el Might, entonces entra, porque lo puedes jugar con Accelerate. Y al entrar es capaz de combatir a esa unidad porque le ha bajado el Might. Es súper, 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 súper interesante. Lo juegas, te quedas con una runa abierta, el rival intenta entrar, si ves que te va a ganar, te tiras el retreat, te lo subes a la mano, turno siguiente le vuelves a hacer la misma. Es demasiado buena, de verdad. O sea, cuando la juguéis, el que no haya jugado va a flipar. Víctor Azul, potencial, ¿vale? Hemos hablado un poco de él. Creo que de momento le falta algo al deck, pero creo que tiene potencial para ser un buen deck. Un deck basado en jugar cartas en el turno del rival, con Consul de Pass, con el FAE, y que se beneficia de jugar cartas en el turno del rival, pues con este Víctor. Es bastante distinto al amarillo, en ese sentido a la hora de jugarlo, pero creo que tiene potencial. Por lo que digo, porque es una unidad y en una leyenda futura que juegue alrededor de, pues eso, mucho más hechizos azules, mucho más controlero y que no se juegue con rojo porque no sea Kaisa y se juegue con otra cosa y tal, puede acabar encajando este Víctor. Creo que sufre mucho el hecho de que tenga solo 3 de Might, porque ya sabéis que hay varios spells que hacen justo 3 de daño, ¿vale? Pero tiene cositas y creo que puede ser interesante, ¿vale? Sobre todo si en algún momento hay alguna unidad o alguna cosa que te dé uno de Might extra por estar en mesa o en base y esté protegida, o yo que sé, que cuando le tiran un spell gana uno de Might antes de que se resuelva el spell. Algo así, ¿sabes? Puede ser interesante. Pero ya digo, potencial ahora mismo es un poco complicado. Y por último, el Wrath of Echoes, que evidentemente es combustible para chimenea. De las pocas veces que la habréis jugado es con los demo decks, en el demo deck de Víctor. No tiene mucha más historia. Y pues sin más. Y aquí acaban las raras. Y aquí es donde más flojea el azul. Y por eso, entre comillas, acaba siendo un deck de control. O sea, un color de control de apoyo. Y no de ganar, de que sea el color que gana la partida, sino el que te ayuda a ganarla. Para el que me quiera entender un poco a qué me refiero, que es un poco complejo de explicar. No tiene raras especialmente buenas, salvo una, que es muy buena, ¿vale? Y que gana partidas, pero es una, ¿vale? Si os vais al resto de raras, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 injugables, 9 injugables, porque ahora mismo el Víctor me parece injugable. 9, 2 banquillo, que es verdad que son muy buenos banquillos, o sea, las partidas en las que las quieres, o sea, los emparejamientos en los que los sacas es porque de verdad son muy, muy, muy buenos, pero no deja de ser banquillo. Y una buena. Una de 12, chicos. 2 de banquillo y las otras 9 malas. Y eso es lo que le castiga al color azul. Y por eso, como las cartas buenas del azul suelen ser comunes e infrecuentes, y alguna épica, obviamente, suele ser un color más de apoyo a otro color. Y el otro color es el que tiene las herramientas que ganan partidas o las que destacan. Evidentemente, hay siempre alguna buena, porque si no sería un color muy malo, como el Time War o como el... que destacan, ¿no? Que llama la atención, como el zorro, ¿no? Porque el Stupefy es muy buena, pero tú la juegas, da menos uno, robas. Como que no llama mucho la atención, ¿no? Pero bueno, el Time War y el zorrete. Digo zorrete, no sé si es un zorro, pero bueno. El vigilante, pues está ahí. Y esta es la tier list, chicos. Esta es la fantástica tier list. Esta es la tier list del dominio de la calma, chicos. Me gusta mucho el color azul, ¿vale? No es mi favorito, no ha sido nunca mi favorito, pero me gusta mucho. Hay un problema y es que justo es el opuesto de mi favorito, que es el vídeo de dentro de 2 días, del próximo vídeo, que es el naranja, el dominio del cuerpo. Desde el principio mi favorito, antes de que se lea Aurora ya había cartas que me llamaban mucho la atención, las mecánicas. Creo que en este set está demasiado focalizado en la mecánica de el buff y es más difícil de aprovechar, pero creo que hay cartas que tienen potencial de ser muy buenas cuando vaya avanzando el juego. Y bueno, ya lo veremos en el vídeo del jueves que me extiendo. Pero bueno, quizá cuando salgan colores opuestos, leyendas de colores opuestos, imaginaros un deck de Aurora que no solo tenga las trompetas, el Mobilize y el catalizador para rampear, sino que pueda meter Conduit. Porque juegas azul-naranja con Aurora, tal.
Pensarlo. Creo que puede ser bastante, bastante guapo, la verdad. Con los hechizos baratitos, tal. El robo del Yordle, el robo del Sentry. Cuidado. Cositas, cositas. Imaginaos tirar Time Warp teniendo una Aurora en mesa. Se activa la Aurora, te pone un muñeco, te vuelve a tocar, ese muñeco se endereza, lo usas. Buah, buah, buah. Locura, 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 locura. Puede estar guapísimo. 17 días para que salga la colección, chicos. Si os ha molado el contenido, ya sabéis que podéis darle like, suscribiros. YouTube me ha dicho que el 66% de las personas que ven mi vídeo no está suscrita. O sea, 2 de cada 3 de vosotros, tú que me estás viendo ahora. Sí, tú. Mira bien. No estás suscrito. Suscríbete, coño, suscríbete. No des like si no te gusta, no te suscribas si no te gusta, pero no sé qué haces en el minuto 40 del vídeo si no te gusta. Dale like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Chao.